Yo otra vez les saludo en esta tarde de miércoles, donde vamos a traer para nuestro núcleo de conversación un autor que tiene una importancia muy significativa en la estructuración de las discusiones teóricas sobre la educación y, por supuesto, sobre la pedagogía en nuestro contexto latinoamericano, y que tuvo una función intelectual de intérprete de un contexto que le demandó la construcción de herramientas conceptuales para generar una teoría pedagógica que contestase a, a los desafíos emergentes en los territorios de desigualdad social en Brasil. Así que la pedagogía en Paulo Freire no es otra cosa que la tentativa de resignificación del sentido sobre la formación que se practica como una acción cultural para la libertad o para la liberación por medio de un proceso que vamos a llamar de concienciación y que exploraremos teóricamente en nuestra clase. Pero no es posible hablar de Paulo Freire sin pensar quién fue esta persona, ¿no? Y yo les hablo justo de una parte de Brasil que está vecina a donde nació Freire. Les hablo de Paraíba, una provincia, un estado del país, de la zona noreste, vecino a Pernambuco, que es el país, el estado donde nació Paulo Freire en 1921, en una ciudad llamada Recife, que es de las capitales de la región noreste, una de las más densas, de las más metropolitanas, y por esto que expone con más evidencia los rasgos de desigualdad social que en Brasil son explicados genealógicamente, porque están anclados en la historia cultural y social de nuestra nación. La región noreste es una región que fue históricamente marcada y sigue siendo, aunque muchísimas políticas se dirijan hacia objetivos de redistribución de renta, de incentivo a la producción económica, industrial, de afirmación cultural, pero sigue siendo una región que tiene muchísimos problemas de desigualdad de clase, de género, educativa, y este hombre desde muy temprano en su vida se implicó directamente con la necesidad de compartir lo que sabía una vez que era hijo de una familia con condiciones económicas en un tiempo que le destacó mucho de las otras personas, y le generó la necesidad de compartir este conocimiento que ha adquirido con sus distintos grupos de inserción desde su experiencia temprana en sus años de juventud en el ámbito de la Iglesia Católica. Su historia es marcada por este ímpetu, este ánimo
de compartir cosas, de compartir conocimientos, de compartir saberes, lo que más tarde en su construcción teórica de la pedagogía se refleje en la perspectiva dialógica con la cual él ha lidado o pensado la finalidad y la conducción de las prácticas educativas. Paulo Freire tiene el libro del área de ciencias humanas más referenciado en el mundo contemporáneo, que es justo Pedagogía del Oprimido, su obra más reconocida en el mundo, y ha recibido más de, creo que 40, voy a buscar esta información para que no les algo equivocado, pero 40 títulos de doctorado honoris causa, ¿no? Por distintas universidades en el mundo por su contribución. Y estos títulos fueron otorgados tanto en vida como hasta hoy. Paulo Freire continúa siendo creado como un autor de referencia para el campo de la educación, de la pedagogía y, en el sentido más amplio, de la ciencia humana y de la ciencia para los humanos, si queremos pensar así, en ese sentido. Y sin divergir de nuestra metodología en las clases anteriores, yo voy a seguir con una presentación basada en excerptos de Pedagogía del Oprimido y les voy a comentar los puntos centrales del debate sobre formación y sobre concienciación para acercarnos de una perspectiva que pueda ampliar nuestra comprensión sobre la práctica pedagógica con vistas a la formación humana. Este es nuestro objetivo en la clase hoy. Y bueno, en esta imagen, en esta pantalla, les presento dos imágenes de dos tiempos distintos de Paulo Freire, una del año de 1963 y la otra del año de 1991, donde Paulo Freire aparece en una ciudad llamada Angicos, o si quieren hablar en portugués, Angicos. Esta ciudad está en el estado arriba, acima del mío, Rio Grande do Norte, o Rio Grande del Norte. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Son tres estados vecinos por donde ha circulado Paulo Freire hasta la década de 60 con sus experiencias en el movimiento eclesiástico de base, un movimiento muy importante en la articulación de la Iglesia Católica con movimientos sociales de lucha por derechos, que tiene como sigla MEB, MEBI, y las experiencias de alfabetización popular como esta que sucedió en Angicos en el año de 1963. Es una experiencia muy conocida en el mundo, de la cual se habla muchísimo, donde Paulo Freire ha liderado un grupo de estudiantes para conducir un proceso de alfabetización de trabajadores en 40 días. Esa experiencia sigue siendo una referencia importante para pensarnos la finalidad educativa de la adquisición de la palabra, de la adquisición de la
de las de los signos lingüísticos y sus usos sociales. Y en la otra imagen, Paulo Freire en 91, después que vuelve del exilio dictatorial en Brasil, recibiendo el título de ciudadano de Angicos de las manos de su alcalde a la época. Pero vamos a empezar hablando de Paulo Freire desde el MEP, ¿no? Entre las primeras experiencias que fueran posibilitando a Paulo Freire comprender, estructurar el concepto de concienciación, hay las prácticas de educación popular desarrolladas en el movimiento de cultura popular en Recife, en la alfabetización popular de personas adultas, como este movimiento que se caracteriza a partir de la experiencia en Angicos. Y esto se hace en un contexto sociopolítico de Brasil predictatorial, en el final de los años 50, inicio de los años 60. La dictadura militar en Brasil empezó en el año de 1964 y fue justo en este año que Paulo Freire fue exilado, expulsó de Brasil y se exiló en distintos países del mundo, incluso en América Latina, en Chile, donde escribió gran parte de su libro Pedagogía del Oprimido. O sea, en este contexto histórico de gobiernos autoritarios, Paulo Freire fue un intérprete de la necesidad social y educativa de reconstrucción del espíritu democrático del país para fomentar en las personas una concienciación de participación más efectiva en su vida política, ¿no? Entonces, en este contexto que Paulo Freire se constituye como un pedagogo que propone un método de alfabetización concientizador que impartía desde el sentido social de la palabra hasta la estructuración formal de la palabra a partir de las reglas lingüísticas, del proceso de adquisición de estas reglas por medio de la alfabetización. Y esto se distanciaba, se alejaba de las prácticas de alfabetización en Brasil a la época, que tenían como que recurso didáctico más efectivo lo que llamamos aquí de cartillas, que para ustedes pueden ser como que manuales técnicos, manuales de orientación bastante prescriptiva y descontextualizada, que se utilizaban en las escuelas y otros contextos educativos para la alfabetización. Así que en Paulo Freire tenemos una superación de una concepción de alfabetización que es muy emblemática para pensar el sentido de toda la educación o de toda la pedagogía como una práctica de lectura crítica de la realidad basada en el interés de libertar los hombres, las mujeres, las personas de las condiciones opresoras que les impiden de una cosa que Paulo Freire llamaba de ser más, de la potencia formativa que habita en cada persona y que solo se desarrolla bajo la apropiación consciente de esta persona sobre sí misma como un sujeto de relaciones con el mundo, para el mundo, con el mundo y
para el mundo, ¿no? Paulo Freire tiene un rasgo humanista, de hecho, que dialoga con una perspectiva materialista de comprensión de la realidad, pero también con una cierta énfasis cristiana, eh, de forma muy mezclada en su construcción teórica. Una vez que toda esta historia empieza en su juventud, en la participación de los movimientos eh, eclesiásticos, ¿no? Eh, bueno, Paulo Freire tenía una perspectiva de alfabetización que uh, la vinculaba estrictamente al proceso de concienciación. O sea, partiendo de palabras generadoras o de temas generadores que son extraídas por el educador del universo vocabular de las personas o de los grupos con los cuales actúa, el educador puede emergir en el contexto existencial de las personas, comprender sus condiciones de existencia individual y colectiva y proponer el uso de la palabra en el sentido politizado y politizando. O sea, la alfabetización vuélvese en un acto de creación y en un instrumento, una herramienta del propio educando, de la propia educanda, llevándole a pensar en el uso de la palabra como la condición, como reflejo de la condición del sujeto como alguien que produce y socializa conocimientos, saberes, sentidos de la propia vida. Así que en la perspectiva freiriana, la alfabetización es un acto de conocimiento, de creación, de uso social y político de la palabra para expresión, socialización de, de las ideas como posibilidad de creación, no de memorización mecánica. Y que en este proceso los educandos y las educandas son propiamente sujetos de su propia formación. De modo que se parte desde su universo vocabular y vuelve a este mismo universo para resignificarlo. Así que el diálogo entre estos distintos mundos, entre estas distintas personas, mundos de sentido, en la alegoría de las personas y su conciencia como un mundo, ¿no? Creado para sí misma, o sea, de distintos mundos, de distintas realidades, de distintas personas, para una praxis educativa libertadora. Y por lo tanto la acción educativa basada en los principios de la concienciación va a permitir a las personas reflexionar sobre su mundo, sobre su situación, no solamente para explicarlo, pero para cambiarlo, asumiendo una condición de sujeto histórico, activo y colectivo, insertado en una realidad concreta. Por esta razón, Paulo dice que el humano es un ser de relaciones. Luego, el proceso educativo que se dirige a la formación del humano no puede alejarlo de las relaciones construidas a partir de sus contextos de inserción, porque él solo es sujeto en este contexto. El sujeto solo lo es en contexto. Si le isola el sujeto,
se deshumaniza este sujeto una vez que la construcción de nuestra conciencia de sí mismos se constituye bajo mediaciones que son culturalmente forjadas. De modo que nosotros no estamos sueltos y sueltas en una realidad. Nosotros estamos junto a esta realidad, produciéndola a partir de nuestras relaciones activas y participativas. Entonces, este ser humano es un ser que participa en el mundo, eh, que, que contesta activamente a este mundo en un determinado tiempo e espacio, distinguiéndose lo que llama siempre la atención de la profesora Selma Garrido Pimenta de la esfera animal, o sea, la condición humana de participación social es lo que genera la posibilidad de construcción del sujeto humano. Entonces, Paulo Freire nos dice que la, el humano organízase, como estoy a proyectar, se organiza, elige la mejor respuesta, la aborda, lo hace con seguridad de quien usa una herramienta con la conciencia de quien se enfrenta a un desafío. Y aquí, en esta otra cita, nos dice Paulo Freire que el hombre, y solo el hombre, y acá pensemos en el sentido genérico del humano, ¿no? Para no excluirnos las mujeres, por supuesto. Una cuestión que ha sido incluso planteada más recientemente en los estudios freudianos es de qué modo este lenguaje que a simple vista puede parecer sexista refleja la condición del sujeto Paulo Freire, pero él nos dice que el hombre y solo el hombre es capaz de trascender, de discernir, de separar diferentes órbitas existenciales, de distinguir el ser del no ser, de establecer relación incorpóreas, criando y recreando, integrándose en las condiciones de su contexto, respondiendo a los desafíos, autoobjetivarse, discernir. El hombre se lanza al dominio que le es exclusivo, el dominio de la historia y de la cultura. Que podríamos comentar es que esta, esta comprensión del sentido de la existencia del humano es el punto de partida del proceso de concienciación. La persona que asume y que comprende su condición de sujeto es alguien concientizado y por lo tanto capaz de interpretar su propia existencia en circunstancias históricas específicas. Al hacerlo, este sujeto se vincula a una historia de la cual es partícipe, marcada por concepciones en disputa de hombre, de futuro, de la propia sociedad. Y este proceso conduce el hombre, la persona, a sí misma, porque mirando hacia el social reconoce a sí mismo como un sujeto de relaciones que pueden ser construidas, reconstruidas, redimensionadas a la medida que su proceso de liberación acontece y se consolida. Pero en el sentido contrario, la deshumanización es la acomodación, la adaptación, el ajuste del humano a condiciones
que le alejan de la posibilidad de comprensión sobre sí mismo como sujeto histórico de relaciones. Por esto que Paulo Freire nos dice en esta cita que minimizado y restringido, acomodado a los ajustes que se le imponen sin derecho a discutirlos, el hombre sacrifica de inmediato su capacidad creativa, su poder de decisión. Las tareas de su tiempo no son comprendidas por el hombre común, sino que se las presenta una élite que las interpreta y las entrega en forma de receta, una prescripción a seguir. Y cuando cree que se salvará siguiendo las prescripciones, se ahoga en el anonimato nivelador de la masificación, sin esperanza ni fe, domesticado y acomodado, ya no es un sujeto, queda reducido a un mero objeto. Por lo tanto, en este proceso de concienciación se establece una relación del sujeto y su mundo bajo la mediación cultural, histórica, que la interacción con otros humanos le proporciona. Así que la liberación conlleva distintos grados de conciencia personal, social, individual, grupal, que se conquista y se expande en este proceso de participación social que tiene la interactividad o el diálogo como un eje o un elemento central. Una sociedad cerrada, intransitiva, corresponde también a una conciencia personal y social intransitiva que refleje el propio medio. Por otro lado, una sociedad en marcha, en transición, en un proceso de reorganización interna para la conquista de una, una cultura democrática, corresponde a una conciencia transitiva. Solamente una sociedad abierta, democrática, proporciona a las personas la conciencia crítica o transitiva, conciencia de mudanza. Y en este proceso de concienciación que se hace desde una conciencia intransitiva para una conciencia transitivo-crítica o crítico-transitivo, quieran nominar, no hay una regla de tiempo. O sea, si hay distintos grados de concienciación, hay procesos de transición de la conciencia que parten de fases más intermediarias, provisorias, hasta fases más consolidadas. Las personas una comprensión más completa de este proceso, ¿no? Por ejemplo, en la etapa provisoria de una conciencia ingenua, la persona tiene tres posibilidades de vinculación o de lectura del mundo, que es, Paulo Freire nos dice, la regresión, el fanatismo o la propia evolución. Es entonces que la concienciación tiene una función primordial. Ella interviene para hacer evoluir el proceso de pasaje de la conciencia ingenua para la conciencia, para el estado crítico. Y según Paulo Freire, este pasaje, esta transición no puede realizarse de la imposición externa o por el miedo, sino por, como les señalo en esta cita, por una educación que, por ser educación, fuera valiente, proponiendo a las personas una reflexión sobre sí mismas, sobre su tiempo,
sobre sus responsabilidades, sobre su papel en el nuevo clima cultural de la era de la transición. Una educación que les permitiera reflexionar sobre su propio poder de reflexión y que por esta misma razón influyera en el desarrollo de este poder, en la explicación de sus potencialidades, de las cuales derivaría su capacidad de elección. Una educación que considerara los diversos grados de poder de captura en el sentido de su humanización. Pero es importante decirles que en América Latina, en Brasil, uh, Brasil no está fuera de América Latina, pero en Brasil y luego en América Latina se difundió muchísimo este concepto de concienciación que se ancla en una concepción mucho más amplia, ¿no? De sociedad, de constitución del humano, como les he señalado. Y esta perspectiva de, discerne o elucida la opresión que abstrae o aleja el sujeto de la posibilidad de concienciación, no solamente en el plan económico, político, social, pero también en el plan personal, porque los individuos interiorizan la conciencia del opresor cuando la sociedad es cerrada, cuando la sociedad no es democrática, cuando la sociedad no es justa, cuando la sociedad no tiene una democracia participativa. En ese sentido, la opresión es dual. Ella sí ubica tanto en el nivel de la realidad como en el nivel de la conciencia. O los valores, la visión del mundo, de esta sociedad hegemónica van siendo incorporados por los oprimidos como suyos. Por lo tanto, la conciencia oprimida se revela no solamente como un impacto, una implicación de las condiciones sociales, pero también de una opresión que se afirma primero por la conquista de la subjetividad ajena, o ajena no, ajena sí, que en el sentido del otro, que me escapó la palabra, y por ejemplo, la colonización de las conciencias, en este sentido que les estoy hablando, o sea, de una conciencia que se ve abstraída, y después de la manutención de, de la barbarie, ¿no? Que es la inhibición del poder de agencia del sujeto participativo y democrático en la construcción de las relaciones sociales más amplias. O sea, en las sociedades donde impera la barbarie neoliberal, donde tenemos cada vez más limitaciones en la perspectiva de formación practicada en las escuelas por una orientación mercadológica de las políticas educativas, el oprimido llega hasta justificar la opresión y, y mirar hacia los valores ideológicos de los opresores como siendo los ideales. Y esto le acomoda, sacraliza o cristaliza la opresión en el nivel ontológico, o sea, en el propio sujeto que se deshumaniza, y en el nivel social y político de una sociedad que no se democratiza y que queda cerrada en un modelo así
y desigualdad social. Pues podemos pensar que en ese sentido la concienciación es un proceso que está más allá de la escuela, de la actividad de la educación escolar, y que necesita firmarse eh, en una base que Paulo Freire llamó de educación popular, no como una educación opuesta a la escuela, pero que atende a los intereses populares que no son los hegemónicos y por lo tanto que bajo el proceso de dominio ideológico en un estado de barbarie o en un estado no democrático, llega a la escuela como limitaciones o como prescripciones que no le permite a los educadores y las educadoras condiciones de una práctica de pedagógica para la liberación. Así que las discusiones sobre educación popular durante mucho tiempo fueron muy vinculadas a experiencias educativas fuera de la escuela, pero hoy se entiende la educación popular como un paradigma pedagógico y político que conlleva a las finalidades educativas las necesidades de afirmación cultural y política de los grupos populares. Y esto se hace en la escuela y en otros espacios, ¿no? Porque la perspectiva de la educación popular es de que por, por medio de la construcción colectiva de saberes podamos colaborar, nos organizar y luchar para mejores condiciones de existencia individual y colectiva. Así que la educación popular promueve una especie de síntesis cultural para que las personas comprendan y actúen en su mundo de acuerdo con sus propios intereses como sujetos excluidos de las esferas de poder en una sociedad cerrada o no democrática o poco democrática, ¿no? Y quien educa tiene la tarea de explicitar el proceso de concienciación y no de generar reglas para que una persona pueda uh, concientizarse como si esto fuera una cuestión de paso a paso o de cumplimiento de protocolos. Así que la concienciación en el contexto de la práctica pedagógica exige mucho más una actitud práctica o praxeológica del sujeto que para actuar necesita apropiarse reflexivamente de su acción y no de una simple transferencia de conocimiento de uno que se ve iluminado por su conciencia para otro que, que no la tiene, ¿no? O sea, no se concientiza por delegación o por procuración de otro. Y en la pedagogía de oprimido vamos a encontrar la concienciación como el elemento catalizador del pensamiento pedagógico freiriano, muy vinculado a la idea de autonomía. Y podemos decir que este par de concienciación y autonomía traspasa toda la obra de Paulo Freire, porque la educación es concebido como una praxis de acción reflectiva que tiene sentido en los impactos sociales que puede generar para transformar estas condiciones
que actualizan los mecanismos de opresión, que van deshumanizando el sujeto. Así que pensar la concienciación en Paulo Freire es pensar la fuerza, la capacidad de movilización, de cambio, para que los sujetos ética y colectivamente puedan transgredir la barbarie, transgredir la opresión, por compartir en algo que en Paulo Freire se llama de utopía, que es el sentido de una esperanza que liberta, no de una esperanza ingenua, que uno nutre como una ilusión, pero como un, un llamado a una realidad que todavía no existe, pero que se puede producir, partiendo de lo que Paulo Freire también denominó de inédito viable, que es qué respuestas podemos dar a determinados problemas que ya conocemos como respuesta política para generar cambios, como respuesta colectiva para generar cambios. Ese es el inédito viable. ¿Cuáles son las situaciones limítrofes de nuestra práctica? ¿Cómo estas situaciones pueden ser superadas para la construcción de una práctica dialógica que transgrida y que transgrida la barbarie y que sustente la esperanza que liberta, la esperanza que moviliza, no la esperanza de quien espera algo que no va a llegar, pero de una utopía capaz de movilizar. Pues podemos entender la concienciación como la capacidad de elucidar en el plan concreto de la vida, las condiciones sociales y existencias que generan este plan concreto. Eh, Esto supone que el, el sujeto es capaz de accionar, de reflexionar, comprendiendo su lugar en el mundo, leyéndose a sí mismo, incluso reconociéndose como un sujeto condicionado bajo determinaciones del contexto. Porque esto es el punto de partida para la resistencia. Es la conciencia de la determinación externa no naturalizada, ¿sabes? De una determinación que se desnaturaliza porque se la comprende como implicaciones de sistemas de opresiones que son cultural y socialmente forjados. Por lo tanto, la concienciación es una forma de comprometimiento o compromiso ontológico del sujeto que puede cambiar su realidad, cambiar el mundo. Por eso es fundamental la capacidad del humano de actuar, de producir, de soñar, ¿no? Porque el humano es un ser, como nos dice Freire, de praxis, ¿sí? De acción y reflexión. No hay, eh, Paulo Freire nos dice que no hay hombre sin mundo, no hay mundo sin hombre. Y esta relación activa y reactiva se hace como una praxis de construcción permanente, histórica del sentido del humano como un sujeto inacabado, un sujeto que se construye en estas relaciones más amplias con el contexto en el que se está insertado. Contexto este que le, uh, in,
le vincula o le llena de senso de realidad, permitiendo una cierta comprensión de qué aspectos de esa realidad en su totalidad, no en su particularidad, pueden ser transformados. Esta idea de que el sujeto es inacabado, Paulo Freire, es muy interesante porque nos lleva a un punto de la teoría pedagógica que es posible la educación porque el sujeto es cognoscente, es capaz de reconocer la realidad, de reconocerse a sí mismo como síntesis de esta realidad y de transformarla. Por lo tanto, es un sujeto creador de cultura, es un sujeto partícipe de la historia, y al conocer y reflexionar sobre esto, el sujeto en su praxis eh, se compromete, hace compromisos uh, de que esta realidad pueda ser cambiada, no siendo un mero espectador de quien ve la realidad como sucesión de efectos históricos, pero como una posibilidad de construcción y reconstrucción por la crítica. Vamos a ver en esta próxima cita, Paulo Freire nos llamando a la atención para que no hay manera de pensar en el mañana, ya sea cercano o lejano, sin encontrarnos en un proceso permanente de emerger del presente, empapados por el tiempo que nos toca vivir, conmovidos por sus desafíos, instigados por sus problemas, inseguros ante el sinsentido que anuncia desastres, llenos de justa ira ante las profundas injusticias que expresan, a niveles asombrosos, la capacidad humana de transgredir la ética. O también animados por testimonios de amor gratuito a la vida que fortalecen en nosotros la esperanza necesaria, aunque a veces limitada. Es bonito pensar que no se cambia el mundo sin sueños, sin utopía, sin deseo, sin amor. El amor en Paulo Freire es un sentimiento antropológico de cuidado ético que se establece entre los humanos. El- es es la voluntad de estar junto a las personas porque se simpatiza, porque uno se simpatiza con ellas y se vincula um, por el lazo del cuidado, de la necesidad de cuidar, de la necesidad de acoger, de la necesidad de comprender. Y este es una división interesante para pensar la esperanza, porque los que denuncian, los que anuncian utópicamente, se comprometen con un proceso radical de transformación del mundo para que los sujetos puedan, como nos dice Freire, ser más, ¿no? Uh, no ser más en el sentido, por supuesto, utilitario, pero ser más en su vocación ontológica de un sujeto que no puede apequeñarse um, diante de los condicionantes o de los determinantes sociales, pero que necesita um, construirse para, eh, para ser capaz de cambiarla. En la cita nos dice Freire que es fundamentalmente importante
en nombre de los derechos humanos que son abstraídos de las personas oprimidas, de los desvalidos en distintas condiciones que esto significa. La de ser, el derecho de ser, de vivir con dignidad, de amar, de estudiar, de leer el mundo y la palabra, de vencer el miedo, de creer, de descansar, de soñar, de hacer cosas, de pedir, de elegir, de decir no en el momento oportuno, con la perspectiva de un sí permanente a la vida. O sea, la canción tiene un sentido de esperanzar que liberta, no porque hace una profecía de un futuro lejano, de la realidad, el contrario de esto. El educador habla de lo que puede sobrevivir o no en esta o en aquella situación porque conoce a la realidad desde adentro, como alguien que participa en esta realidad, que asume su presencia en esta realidad, teniendo la palabra como posibilidad política de expresión de los sueños, de las aspiraciones populares, colectivas, democráticas. Y en este sentido, nos dice Freire que la educación debe ser contra cualquier tipo de fatalismo. El discurso profético de una educación libertadora insiste en el derecho de los seres humanos a aparecer en la historia no solo como su objeto, sino también como su sujeto. Los seres humanos son naturalmente seres que intervienen en el mundo por el hecho de hacer historia. Por esta misma razón, deben dejar su huella como sujetos en la historia y no como meros objetos. Es la posibilidad que tenemos de reinventar el mundo y no solo repetirlo o reproducirlo. Esto nos hace sujetos de ruptura, no sujetos de continuidad, con la responsabilidad ética y política de producir el inédito viable para la conquista de la libertad. Y ahí donde que se inserta la pedagogía como un saber que permite la comprensión y la acción educativa libertadora, porque en el caso contrario, esta educación solamente tendría un rasgo doctrinatorio o de adiestramiento. ¿Adiestramiento se dice? ¿Cómo se hace con los bichos? En síntesis, la educación es un proceso permanente. Nos lleva a asumir la concienciación sobre nuestra condición como sujetos. Condición esta que está vinculada directamente a la posibilidad de participar de relaciones sociales activas y participativas y colaborativas, que nos lleva a intervenir, actuar, produciendo saberes sobre el mundo, con el mundo y, y para el mundo. Bueno, para hacernos un abordaje sobre la relación entre esta idea de concienciación y de esperanza en Paulo Freire, podríamos plantear cómo aparece en su obra la idea de sueño, de profecía, de utopía, de inédito viable, de liberación, incluso en un libro llamado Pedagogía de la Esperanza, de poco antes de Paulo Freire morir en el año de 1994. El autor discute filosóficamente la idea de esperanza como,
¿cómo les voy a decir? Como un sentimiento que está anclado en el diálogo, en el amor antropológico y en la fe humana, como manifestación de una conciencia transitiva que no acepta la realidad como algo dado, impuesto, pero como algo que se está construyendo permanentemente. El diálogo realiza en esta confianza entre las personas que se ven liberadas de papeles de jerárquicos o, o de papeles opresores, porque vivir en el mundo exige de nosotros una necesidad ontológica de esperanzar. No se vive en el mundo sin esperanza. Se pierde el rumbo de la construcción de una sociedad otra cuando se pierde la esperanza. Por lo tanto, el educador tiene la función no solo de denunciar, pero de anunciar los caminos abiertos para la superación de la injusticia, para la superación de las condiciones de opresión, uh, y no, ¿cómo les puedo decir? Y no fatalizando la realidad, lo que haría con que la esperanza pudiera dar lugar a un sentimiento de desespero, o sea, de angustia inmovilizante que impide al sujeto de comprender las posibilidades históricas de cambio, porque estas posibilidades solo van a manifestarse en la práctica, porque es en la práctica que se crea estas condiciones de otros mañanas, de otros futuros posibles, manifestándose como una crítica a una realidad que resiste a cambios, que resiste a mudanza, a transformaciones. Por lo tanto, la esperanza tiene un sentido histórico y se reinventa eh, continuamente bajo distintas situaciones donde el humano es llevado a perder incluso la alegría, el amor que le da ímpetu de lucha, que le da estímulo a la lucha, de, de ser más, de conocerse más, de construirse mejor para cambiar esta realidad que se anuncia como una realidad histórica de cambios posibles. Esta esperanza que se vincula a la praxis, que es el movimiento concreto de superación de las condiciones bajo el proceso de concienciación, es el motor de la liberación. A través de la esperanza se tiene la posibilidad de proyectar el futuro como una realización posible, partiendo de una conciencia histórica y apurada de este proceso, que no se esgota en palabras, que no se esgota en contenidos que se transmiten desde un currículum um, prescriptivo para una persona que de él necesita por nada saber. Es un proceso continuo de movilización cultural que se retoma constantemente.
bajo el comprometimiento con la transformación del mundo y de sí mismo. Así que la concienciación es parte de este proceso de asumirse en la realidad como sujeto histórico, decodificando esta realidad hasta llegar a un nivel de conocimiento crítico, de conciencia crítico transitiva que vuelve a iluminar a la acción, configurándola como praxis. Por eso el compromiso histórico de las personas es concientizarse continuamente sin, sin una fecha para que eso termine. No es, la concienciación no es adquirida en un curso, en una escuela, en un tiempo de escolarización. Es construida en la vida como resultado de este proceso continuo de apropiación de sí mismo y de lectura crítica y problematización de la realidad que le permite una inserción al sujeto participativo en la historia, ¿no? De un sujeto que se mira como alguien que tiene un papel y condición de agencia eh, para cambiarla. Y esto no se hace por una educación, llamamos acá de bancaria, que es el opuesto a la educación liberadora. La educación bancaria es una perspectiva de la escuela tradicionalista de una sociedad marcada por opresiones y que aleja el sujeto de su curiosidad, de su creatividad, de su acción transformadora frente a estas situaciones límites que, de las cuales parten la comprensión del inédito viable, que es la transformación posible para aquel tiempo histórico concreto, ¿no? Por lo tanto, la educación crítica es el medio para la formación de una conciencia capaz de llevar el sujeto a la posición práctica de problematización con el interés de enfrentar el futuro con más sabiduría, como nos dice el propio Freire, ¿no? Y en este tiempo de globalización, de exclusión, la idea de una educación que genere concienciación nos saca de la indiferencia, de la mecanicidad y nos lanza a construir una historia como posibilidad al lado de los grupos, de las personas que nos exigen un comprometimiento ético muy sensible a la necesidad de llevar a las personas a comprender que los sufrimientos, las opresiones justifican la liberación. Es justo por esto que ellas necesitan engajarse en la realidad para transformarla, ¿no? Esta es una cosa que Paulo Freire tiene mucho sentido. Paulo Freire dice que la liberación no se hace desde una élite en una sociedad opresora que por pena o por necesidad de control social ofrece una escuela donde el individuo adquiere una caja de herramientas básicas de sobrevivencia. Sobrevivencia. No es esta la educación liberadora, ¿no? Esta es la educación que Paulo Freire llama de
falsa generosidad, ¿no? Es de una generosidad que alimenta un orden injusta y que necesita de esta orden injusta para se justificar. O sea, cuanto más difícil es la realidad, más se propone que las personas accedan a una institución educativa donde las herramientas de sobrevivencia son tomadas como las herramientas básicas eh, y, 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 esto restringe la idea de una formación básica como la adquisición de los conocimientos y aptitudes necesarias solamente para la inserción ajustada del individuo a los padrones establecidos en una sociedad de barbarie. Bueno, Paulo Freire afirma que para ver la liberación es necesario haber un cambio de mentalidad, ¿no? Porque estamos inmersos en una realidad que es opresora y muchas veces no poseemos una percepción clara de nosotros mismos como síntesis de esta realidad que se explica, por supuesto, históricamente, ¿no? En el libro Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire, si no estoy engañado, hace creo que en Pedagogía del Oprimido o en Pedagogía de la Autonomía, uno de los dos libros. Paulo Freire dice que es raro uh, un, un caso de un camponés que promovido a una condición de liderazgo, de jefe, que no sea más tirano en relaciones a sus antiguos amigos que el propio propietario de una tierra, de una hacienda. Por este sentido, es necesario que naza un nuevo hombre que no sea opresor ni oprimido, pero que esté consciente de su proceso de liberación, porque los opresores no pueden liberarse ni liberar los otros. No es solamente invirtiendo los papeles que la opresión va a cesar, ¿no? Eh, Paulo Freire nos dice que una característica de la opresión es el desprecio del sujeto por sí mismo, por sus historias, por sus culturas, por sus trayectorias individuales y colectivas, porque el sujeto oprimido interioriza la visión de los opresores sobre él mismo, de tanto escuchar que son inferiores, que son incapaces, van a acreditar que no tienen condiciones o no fueron um, o no tienen el derecho, no tiene condiciones ni el derecho de exigir mejores o exigir posibilidad de poder, de ejercer su poder, ¿no? Estamos llevándonos en este modelo de relación social discriminatoria, excludente, a dependencia, no solamente material, pero también cultural y emocional a los opresores, ¿no? Y si expandimos esta crítica a un plan más abrangente de la sociedad como un todo, Paulo Freire nos dice que no podemos comprender el... Eh, ¿cómo traduzo esto? Que no se puede comprender el no desarrollo o el bajo desarrollo de las sociedades sin que tengamos la percepción crítica
de los mecanismos de dependencia que hacen con que el sujeto sea asujetado, por lo tanto, objetificado en un lenguaje aquí hegeliana. Hegel es uno de los autores que se reflecten en la perspectiva de Freire como un ser para el otro. Mientras las sociedades que deciden por sí mismas y no viven una relación de dependencia actúan como sociedades para sí. De esta manera, la tarea principal de nuestros países, de nuestras democracias en América del Sur, es el compromiso histórico con sus pueblos, con sus grupos populares, con las situaciones límites que enfrentan para convertirse en una sociedad para sí misma, de la misma forma que la formación lleva al sujeto a mirarse como un ser para sí mismo, que se construye y que no es construido, modelado, sobredeterminado por influencias externas, ¿no? Esta crítica es muy interesante en este momento, incluso donde la política internacional se rearticula con un nuevo modo de ejercicio del imperialismo norteamericano, uh, con todos los riesgos que esto conlleva. Entonces, las relaciones de dependencia de países a Estados Unidos o a otras potencias económicas, eh, entre dominador y dominado, nace o imparte una cultura de silenciamiento, de aniquilación, de extinción, de invisibilización. Tenemos muchísimos ejemplos para hablar de esto. Lo que está pasando con los inmigrantes de Estados Unidos es claramente un ejemplo de una sociedad cerrada donde las personas no tienen una voz auténtica y su voz es un eco del poder de la metrópoli. Así que la conciencia de estas sociedades, o mejor, de estas personas, es una conciencia históricamente condicionada por las estructuras sociales que mascaran, como voy a decirles, que mascaran, que artificializan, ¿no? La idea de una realidad que no puede cambiarse. Es el concepto de Paulo Freire para la conciencia como semi-intransitiva. De esta forma, una sociedad dominada para se libertar necesita dejar esta conciencia y adquirir lo que se llama de percepción estructural, que es el periodo de transición en lo cual los grupos, las masas que antes estaban conformadas y silenciadas, pasan a un nuevo estado y van rompiendo poco a poco la cultura del silenciamiento. Pero este movimiento también lleva a las élites a procurar maneras de reestructurarse y ejercer su dominación. Por eso Paulo Freire considera tan importante el proceso de alfabetización popular, ¿no? Porque el problema para Paulo Freire del analfabetismo es una percepción no estructural de que el analfabetismo tiene revelado una visión
equivocada de las personas analfabetas como personas marginalizadas. De esta forma, las personas analfabetas eran vistas como seres fuera de algo o a la margen de algo que estaría en el centro, o sea, como padrón de una sociedad dominadora. Pero aceptar esta concepción nos lleva a pensar en el analfabeto como un sujeto enfermo que necesita de algo y la alfabetización como la cura para esto. Y en esta visión, los programas de alfabetización que podemos pensar eh, como un ejemplo para los programas educativos, los proyectos educativos de forma más amplia, no serían herramientas que llevarían el hombre a una concienciación y a la libertad, pero sino un instrumento utilizado para prenderlo aún más a esta realidad en que vive, no poniendo en cuestión esta realidad como fruto de un proceso histórico. Eh, Así que todos los procesos educativos tienen que basarse en una actitud de desmistificación de la realidad, incluso de este estatus de marginalización como ser sujeto por no saber lo que en una sociedad hegemónica se constituye como verdad, que es el conocimiento formal muchas veces enseñado en las escuelas, es menor, es pequeño, es poco, es acrítico, es marginal, es incapaz. De hecho, este proceso implica cambios epistemológicos muy significativos, incluso en el campo de las decisiones curriculares, porque una escuela o un centro educativo, una institución educativa en el sentido más lato, para, para contemplarnos aquí los ámbitos no escolares, no pueden practicar modelos formativos que se basen en una transposición de contenidos que impiden el sujeto de reconocerse como también productor de conocimientos o de otros saberes con los cuales los conocimientos formales de la escuela dialogan o interactúan, interseccionan, ¿no? Esto no genera la posibilidad de concienciación crítica. Y en síntesis, Paulo Freire propone una relación pedagógica de carácter formativo contrapuesta al método convencional, que tiene un carácter estrictamente narrativo, escritocéntrico y bancario, que no moviliza los conocimientos previos, los lenguajes culturales utilizados por los distintos grupos y por lo tanto no tiene condición de llegar hasta las prácticas de significación que se dan por el uso político del lenguaje. Este proceso es muy narrativo, este proceso convencional, bancario, es muy narrativo porque el profesor, el maestro, ejerce el papel de narrador y los estudiantes pasivamente le escuchan. El contenido narrado exige del estudiante una escucha sin reacción consciente, sin posibilidad de reconstrucción de sentido, porque la realidad es narrada, es dictada y aparece como una narración o estática, inmutable, ya hecha. Narraciones que para los estudiantes muchas veces no representan cosa alguna.
y que Paulo Freire incluso nos decía que la educación padece, muere por una enfermedad de la narración. En portugués sería como que doença da narração, doença de la narración, enfermedad de la narración. Y viene de ahí el carácter bancario de una comunicación que no tiene carácter interactivo entre maestros y estudiantes, donde el contenido es solamente transpuesto, depositado en los estudiantes por el profesor. Por eso el sentido bancario. Los estudiantes serían ignorantes y los maestros dotados de amplio conocimiento y de capacidad de tornar la realidad inteligible para estas pobres personas que de nada saben. Estoy, claro, ironizando la concepción convencional. Por lo tanto, la relación de aprendizaje en este caso es una vía de, es monofónica, podemos decir. El profesor es el único que tiene el poder de educar, de saber, porque posee el conocimiento. Los estudiantes escuchan, escriben y nada pueden hacer que sea distinto a absorber este contenido y repetirlo, reproducirlo, eh, quedando en sus posiciones pasivas como sujetos ignorantes. La educación bancaria jamás puede permitir la liberación de los estudiantes, porque no conlleva la tomada de conciencia de los estudiantes sobre su condición de sujetos históricos. La perspectiva de Paulo Freire, de hecho, está más allá de los abordajes sobre alfabetización, sobre los supuestos métodos que derivan de la comprensión de la pedagogía en Paulo Freire, porque toda su obra resulta en una percepción de la educación como la práctica de humanización que forma la cultura y la sociedad, que tiene impacto histórico en la perspectiva de futuro con la cual la sociedad se mira y por supuesto también del pasado. Así que estas reflexiones son muy oportunas en este momento donde los mecanismos de deshumanización son cada vez más claros por nosotros y son cada vez más actuantes dentro y fuera de las escuelas, revelando la fase de una educación bancaria neotecnicista y neoliberal. Bueno, vamos a dialogar un poco con sus cuestiones, entonces en este apartado final les dejo la oportunidad de dialogarnos un poco sobre lo que les parezca interesante. Vamos a recuperar las preguntas. Felipe nos pregunta, comenta, en este sentido de subjetividad, tiene que intersubjetivarse en un contexto determinado para ser objetiva y adquirir una conciencia crítica. Sí, es muy interesante la idea de intersubjetividad. No vamos a profundizar esto, por supuesto, acá, pero ¿qué es la intersubjetividad? Es la conciencia de la co-creación de lo que nos hace individuos de un determinado tiempo y espacio de convivencia social. O sea, es mucho más que reconocerse como un sujeto de grupo, pero involucra comprenderse como un sujeto de relaciones con y para el mundo. Relaciones estas mediadas
por una conciencia colectiva de los procesos históricos que están por detrás de estas condiciones individuales y sociales de existencia. Los parámetros para superar estas conciencias mágicas, ingenuas, necesariamente tienen que prescindir de modelos ajenos o existen factores que podrían aprovecharse para la conformación de una conciencia crítica. Bueno, nada en una pedagogía freiriana se hace ajeno del sujeto de sus propios contextos. O sea, aunque el proceso de liberación tenga la concienciación como un eje estructurante, este pasaje, como les llamaba la atención, sucede desde niveles que van ampliando progresivamente. Hay un ejemplo que puede clarificar un poco esto. En la experiencia de Angicos, en el año 62, 3, Paulo Freire llevó un grupo de estudiantes de distintas carreras de Recife, de João Pessoa, de la ciudad donde les hablo yo, de Natal, que es la capital del estado de Río Grande del Norte, para la alfabetización popular de los trabajadores ahí. Y en un movimiento metodológico que se llama Círculo de Cultura, Paulo Freire y los estudiantes que estaban ahí iniciando los procesos de alfabetización tenían que explorar en la conversación junto a las personas participantes del círculo una palabra que funcionase como tema generador de diálogos. Una de estas palabras fue, como se dice en español ahora, tengo que buscar tijolo en portugués. A ver. Tijolo. Seguro que no va a ser tijolo. Ladrillo o bloque. Un bloque de construcción. Y esta palabra se evidenció en aquel círculo de cultura, de conversación con las personas, por una situación donde uno había sido accidentado porque un bloque se cayó en su pie y le dejó enfermo. Bueno, en un círculo de cultura de 50 minutos no sería posible concientizar a las personas sobre los derechos laborales, sobre la relación jerárquica entre el patrón y el trabajador, pero se puede discutir algunas dinámicas del trabajo que están en aquel contexto expuestas por esta palabra que tiene tanto sentido para generar ideas sobre lo que pasó, sobre lo que pasa con las personas allí. Por lo tanto, yo quiero decirles que el proceso de concienciación se hace con el fomento para la autonomía, pero en niveles que pedagógicamente son construidos para que se amplíe, para que se progrida desde la heteronomía hasta la autonomía. Cuando uno está profundamente determinado bajo una conciencia limitante sobre sí mismo, el proceso de autonomía va a necesitar de la heteronomía, que es uno que se asume como mediador de una educación problematizadora para generar en el individuo la conciencia de la opresión que reside en su propia subjetividad. Por lo tanto, el cambio, el cambio de experiencias, de puntos de vista que se hace desde la perspectiva dialógica
exhibe un nivel de intersubjetividad donde la realidad es co-criada simbólicamente por personas que ya no se ven lejanas una de las otras, ¿no? Pero están ahí en un movimiento histórico y colectivo de comprenderse. Mariana nos pregunta, ¿cuál ha sido la influencia de las ideas de Paulo Freire en la política educativa de Brasil? Esta es una pregunta muy interesante para el momento. Bueno, no se practica en ninguna parte del mundo una política educativa purista que se estructure desde la pedagogía freiriana. No, no es posible en un mundo donde el capitalismo ha adquirido una condición de hegemonía, incluso cultural. Y como una pedagogía crítica, ella sí pensa y se practica, se reflexiona y se practica en las fendas, en las frestas, en los huecos contrahegemónicos. Si pensamos que la política es una respuesta de la capacidad de agencia del Estado que parte de una cierta comprensión de los problemas sociales, una política educativa en un Estado arbitrario, poco democrático o anticivilizatorio no puede nunca anclarse en Paulo Freire. Pero en una perspectiva de contradicción que tenemos en Brasil, tenemos un gran impacto de Paulo Freire en las universidades públicas como un autor de referencia para pensar la formación de los educadores, de las educadoras. Esto es un punto fuerte de anclaje de Paulo Freire en el debate sobre educación en Brasil. Es en el nivel de las investigaciones, de las prácticas formativas que se imparten en las universidades, en las escuelas. Los educadores tienen una comprensión de Paulo Freire como un autor de referencia para la defensa de la escuela pública, para la defensa de una formación centrada en la capacidad de reflexión crítica sobre el contexto educativo, no solamente sobre la técnica o el método que se utiliza para educar, pero alcanza una problematización del sentido desde el cual se educa, o por lo tanto de la teleología pedagógica. Las políticas después del año del 1988, cuando el país se democratizó, se proyectaron como desde la Constitución Nacional Democrática en el sentido de responder a la necesidad de promoción de la ciudadanía en Brasil. Y Paulo Freire ha desarrollado el concepto de educación ciudadana que de alguna forma puede haber influenciado la construcción del texto jurídico para nuestra ley de directrices y bases de la educación nacional, cuando el principio del pluralismo, de la participación de los distintos segmentos de la comunidad educativa en los procesos de decisión de una política curricular que en Brasil no puede ser centralizada por medio de un currículo único, de un programa universal, de
de las medidas em, de promoción del aprendizaje de los estudiantes bajo una comprensión de su um, constitución como individuo multidimensional. Esto dialoga con las defensas o los principios de Paulo Freire, pero no hay propiamente una política orientada por los principios o por Paulo Freire en nuestro país. Hay influencias que se exhiben en distintos niveles. Por ejemplo, en 2013 se empezó a una política de educación popular en el ámbito del gobierno brasileño. Se instaló un comité de educación popular vinculado incluso a la presidencia de la República, a la presidenta Dilma Rousseff, pero que como desdobramiento de su impeachment fue también interditado. Y Paulo Freire es un personaje de narrativas ocultistas, um, eh, revisionistas, de grupos de extrema derecha que le presentan como el motivo del fracaso de la educación en el país, como si en algún momento Paulo Freire haya sido una base para cualquier reforma de educación en nuestro territorio. La verdad que no. Si esto hubiera sucedido, por supuesto, las escuelas estarían en una condición, los profesores, los estudiantes estarían en una condición mucho mejor que están hoy, presionados cada vez más para alcanzar resultados de aprendizaje uh, um, que buscan atender a descriptores uh, básicos de, de desempeño y que nos llevan a una idea de educación básica como educación mínima, no como educación en el sentido kantiano, como hemos discutido, no como una educación común a todas las personas, pero como una educación mínima a quien de lo mínimo necesita para quedarse en el espacio mínimo de una sociedad excluyente. Creo que es un poco en esa dirección. Pero sí sigue siendo una referencia importante para nosotros en el debate sobre la educación desde las universidades, los colectivos más críticos, desde los profesores en las escuelas, de los pedagogos que actúan en distintos escenarios con esta actitud crítica y revolucionaria para la transformación o para el cambio de las estructuras de la sociedad. Eh, Paulo Freire es el patrono de la educación brasileña. Este es un título formal. Se celebra Paulo Freire en una fecha del año que ahora no estoy recordando, y que Bolsonaro, un presidente de extrema derecha en Brasil, intentó uh, reemplazarlo o desplazarlo de esta posición, justo por todo lo que representa en ese sentido de una esperanza utópica que nos moviliza, que nos inquieta para salir del desespero. ¿Les gustaría hacer algún otro comentario, alguna otra cuestión? ¿Podemos? Sí, por favor, puede hablar. Hola, ¿me escuchas? Bien, sí. Sino que a propósito también de la figura de Paulo Freire, fue muy inspiradora también en diferentes ámbitos. Algo que yo resalto mucho de él, por ejemplo, es en términos de las comunicaciones, puesto que Jesús Martín Barbero, uno de los grandes teóricos de la comunicación a nivel latinoamericano, siendo el español, eh, llama a Freire como una de las primeras teorías de la comunicación de América Latina.
y a partir de sus ideas en relación con la comunicación, con la vinculación con los otros, con lo importante que fue su postura en educación y comunicación sobre la relación universidad con otros contextos, no a llamar extensión, sino comunicación. También fortaleció en un sentido muy latinoamericano lo que es el campo que se conoce como educomunicación o educación-comunicación, como a partir de procesos comunicativos que abordan la radio, el cine, la televisión, la prensa, los procesos comunitarios. También hay un proceso de alfabetización ahí muy interesante allí en el sentido de los medios que revitaliza mucho la perspectiva en la cual se ha dado la relación de educación con comunicación como instrumental, sino que le da un ámbito más participativo, crítico, propositivo, y ese es un aporte fundamental que también hace Paulo Freire, pero en términos de comunicación y de la relación entre educación y comunicación. Es supremamente interesante ese texto, porque además problematiza la relación de educación y comunicación, pues establece una crítica a la relación que establece las universidades con el contexto rural, con los otros, con los demás, que también es una aporte y una crítica muy interesante que hace Paulo Freire, que claro, es importante también que leamos, aunque este libro a veces no se mencione tanto de él. Entonces será como ese pequeño apunte que quería dar a la figura de Freire, que es fundamental para nuestro contexto en muchos sentidos. Muy, muy bien planteado. La pedagogía del oprimido y pedagogía de la autonomía son los dos libros de Paulo Freire más expresivos que sintetizan eh, pedagogía del oprimido, sus bases, y pedagogía de la autonomía, sus desdobramientos, el pensamiento pedagógico freiriano. Eh, Incluso a mí me parece que para entender mejor eh, Paulo Freire, el primer libro debería ser Educación como práctica de libertad. Eh, y ya en este libro, Paulo Freire centraliza la comunicación como una característica esencial de la humanidad, hace parte de nuestra naturaleza. eh, en lo que yo diría que en cuatro aspectos principales, que es la, la especificidad de la comunicación como una práctica humana. O sea, la comunicación nos permite construir y compartir una realidad existencial que, que se representa simbólicamente. El segundo aspecto de la comunicación más como el diálogo, el compromiso político en escuchar, en hablar, en entender las personas, o sea, de la comunicación como una relación social generosa, contextualizada y como una acción cultural para la libertad, para el entendimiento, ¿no? En el sentido, en un tercer sentido, el, el concepto de educación como una relación de co-creación de la historia que se hace desde distintos intereses entre distintos grupos, ¿no? Entonces, en este sentido, la comprensión de comunicación en Paulo Freire se distancia, se aleja de una perspectiva más individualista y se compromete con el aspecto social y político um, de las relaciones sociales, cuyo proceso em, pone los sujetos en interacción o en conexión unos con los otros, aunque tengan perspectivas diferentes. Es la base de la democracia y del propio espíritu de la ciudadanía. Y de ahí se parte la perspectiva comunicacional emancipatoria que se hace de forma contextualizada, pero teniendo en cuenta la totalidad social. O sea, la comunicación es mucho más que hablar bien para ser comprendido. Es el proceso de co-creación de una realidad en movimiento que se hace partiendo del diálogo.
un diálogo auténtico, un diálogo que capture el contexto y su totalidad social. ¿Les gustaría proponer otra cuestión? ¿Otro comentario? En la próxima clase vamos a profundizar ya en términos un tanto más contemporáneos el sentido de la formación como un elemento estructurante del trabajo pedagógico que desarrollamos o que vamos a desarrollar nosotros como pedagogas y pedagogos. O sea que mi intención es traer elementos de caracterización de los ámbitos de los escenarios profesionales y prácticas que tengan potencialidad formativa en el marco de las perspectivas que hemos estudiado, o sea que posibilitan una acción intencional, sistemáticamente orientada para el desarrollo integral del humano como una tarea histórica de constitución de un sujeto que ontológicamente se mira hacia sí mismo como un individuo de permanente evolución eh, mediante procesos de interacción con su medio y con otros sujetos que en él están insertados. O sea que yo voy a invitar a algunas de mis estudiantes de doctorado para les hablar de contextos profesionales y de prácticas profesionales de formación en Brasil que uh, ilustran, que caracterizan cómo estas perspectivas que hemos estudiado pueden ser movilizadas en el trabajo pedagógico. Propiamente la pedagogía jurídica, las prácticas profesionales en pedagogía jurídica, o no, no sé si esta palabra le suena ahí en el contexto colombiano, mexicano, argentino, de la pedagogía universitaria y de la pedagogía sociocomunitaria. Entonces voy a traerles algunas consideraciones en el campo del trabajo pedagógico como desdobramiento de estas reflexiones que estamos haciendo sobre las teorías de la formación. Bueno, entonces por hoy terminamos. Les doy las gracias por su escucha atenta y nos vemos en la próxima semana. Perfecto, muchas gracias a usted, profesor Leonardo. Es muy interesante repasar estos clásicos, que por ello mismos es importante leerlos, volver a preguntarnos sobre ellos y que siempre tienes algo que interpelarnos en nuestro presente. Entonces, muchas gracias, profesor. Nos vemos ya la otra Gracias. semana. Si de pronto alguien tiene aquí alguna duda respecto a las grabaciones y demás, a la carpeta, me puede escribir al interno, por ahí también estoy resolviendo esas dudas. Y no, nos vemos el lunes con la última charla del profesor Renato. Y ya eso sería todo. Muy buena tarde, que se encuentre muy bien. Hasta la próxima. Desde Brasil, buenas noches ya. Buenas noches. Completamente oscuro. Un abrazo. Chao, chao.